Hola, ¿cómo andan? Bueno, un poquito es este video es para poder pensar el texto de Paulo Freire, la importancia del acto de leer, que es el primer texto que leemos en la cátedra y que, bueno, ustedes en este caso lo tuvieron que leer un poco en soledad porque era el primer texto, el primer contacto que teníamos y a mí me parecía que era interesante que pudieran hacer esta lectura para que pudieran, o que yo al menos pudiera ver qué comprensión textual ustedes tienen con respecto a la lectura académica. Es un texto que no es muy sencillo de leer en una primera parte o para hacer un primer texto, porque si bien es un texto académico, corresponde quizás a una escritura con un tinte de literatura, con un poco de recorridos emocionales que van un poco para ese lado. Entonces estaba bueno, digamos, que comenzáramos por ahí. Quizás como para aclarar algunas cosas, este texto que nosotros lo leemos a partir de la escritura, digamos, ¿no? De una lectura, en realidad el autor lo hace de manera oral, ¿sí? Porque digamos, lo expone en la apertura del Congreso de la Lectura en 1981. Y justamente lo que va a hacer ahí es reivindicar la importancia de leer, que en gran medida casi todos sus trabajos pudieron, digamos, visualizar esa idea del autor cuando yo les preguntaba sobre la postura. Hay algunas cuestiones que me gustaría que revisemos en cuanto a la devolución de los trabajos antes de ir propiamente al texto. Si bien yo les hice una devolución individual a cada uno, a cada una, a cada una, sí me parece que está bueno como aclarar algunos puntos en común para los próximos trabajos. Primeramente, no es un trabajo práctico, por lo tanto no necesitan cada vez que responden a una actividad de una clase realizar una carátula. ¿Sí? Solamente la carátula va a ir para los trabajos que son acreditables, es decir, que van a llevar una nota y que van a tener una devolución desde ese lugar. Si bien todos los trabajos son obligatorios, no todos los trabajos son acreditados. En este caso, no debería haber tenido la carátula. Se los digo para que lo tengan en cuenta para la próxima. Cuando realizan las respuestas, o sea, yo les hago las preguntas y ustedes después tienen las respuestas, ponen las respuestas que ponen uno y la comienzan a responder, muy pocos de ustedes pudieron introducir esa respuesta. Si bien yo entiendo a qué se refiere, siempre que hacemos una devolución de un trabajo o una producción textual, tenemos que hacer una introducción. Es decir, si la pregunta es ¿qué postura tiene Freire sobre la lectura? La respuesta debe decir la postura que el autor tiene con respecto a la lectura, ¿sí? O no sé, la lectura para Freire es, en este texto podemos ver que Freire hace referencia a la lectura en términos de, ustedes verán cómo lo introducen. Es su primer texto académico, o los primeros textos académicos que están construyendo, son las primeras respuestas en el nivel superior, totalmente entendible que les pase, pero estas son algunas devoluciones con respecto a eso. Otra cuestión, la organización. A veces, o sea, si bien todas las preguntas están numeradas 3A, B, C, 4, en el caso de las que tenían que responder, sucede que empezaron a responderlas como aleatoriamente. Y eso se puede hacer, no digo que no, pero es un poco complejo a la hora de poder leer un trabajo armónicamente. Porque las preguntas están hechas en ese orden para que ustedes puedan ir progresando en las lecturas. Si yo les pregunto qué postura tiene el autor y después hago que conceptualicen dos temas que él trabaja, como es la lectura del mundo y la lectura de palabras, y después les pregunto qué es la lectura del mundo, no pueden primero ponerme qué es la lectura del mundo para ustedes o su lectura del mundo y después conceptualizar a Freire, ¿sí? Por eso la idea es que pueden ir respondiendo a partir de cómo se les va preguntando. Porque las consignas están armadas para que ustedes puedan ir haciendo una lectura progresiva del texto. Por otro lado, y esto es algo que puede ser que no suceda, porque no tenemos buena conectividad, porque no tenemos la aplicación, por cualquier otra cosa, pero preferentemente prefiero que me entreguen los trabajos en Word y por el aula virtual. Si no pueden, no hay ningún problema, lo resolvemos igual. Ahora, si pueden, no lo pasen a PDF porque me es muy complejo poder
corregir o hacer sugerencias en el texto. En vez de tener Word sí lo puedo hacer. Solamente si lo pueden hacer, no es algo obligatorio. ¿Cómo hice las correcciones? En amarillo les marco cuando tienen algún error ortográfico de redacción y en rojo les hice las devoluciones mías. Si bien en algunos casos sí se pudo hacer y después leyendo sus biografías, generalmente son los estudiantes que han tenido otros recorridos en el nivel superior, no es lo que le sucede a la gran mayoría con respecto a cómo realizan las respuestas. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Lo hacen como haciendo un resumen o una síntesis del texto y no con sus palabras. Lo que yo pretendo que ustedes hagan es que lean el texto, lo relean las veces que sea necesaria y a partir de esa lectura y de esa conceptualización con sus propias palabras puedan explicar lo que el autor nos está queriendo decir. Es un proceso complejo, pero vamos a intentar a partir de ahora generar desde ahí. Con respecto a la conceptualización de lectura del mundo y lectura de palabra, era indispensable que ustedes lo pudieran hacer porque justamente los conceptos que trabaja Freire durante todo su texto. Si ustedes no podían hacer eso de una manera concreta, era muy complejo poder después hacer su propia lectura del mundo, que es un poco lo que pasó. ¿Qué sucedió con esa lectura del mundo que de ustedes comprendieron en algún punto, y ahora pasamos un poco más quizás a las cuestiones que tienen que ver con el contenido, comprendieron que el autor estaba planteando que la lectura del mundo era solo y únicamente la lectura que se hace de la infancia? Y no es así. Lo que en realidad Freire hizo en ese discurso es un poco plantear que, a modo de ejemplo en realidad, en la infancia nosotros tenemos la lectura del mundo porque todavía no hemos accedido a la lectura de palabra. Entonces leemos todo el mundo y el mundo que percibimos, el mundo que conocemos, que es muy acotado cuando somos niños y que empieza a ampliarse una vez que empezamos a socializar con otras personas, con otros lugares. Entonces, bueno, esa socialización nos permite una percepción más amplia del mundo que se profundiza mucho más cuando logramos alfabetizarnos y acceder a la lectura de palabra, que no es algo a lo que accedemos todos. Seguramente todos ustedes conocen a alguien de sus familias o de su localidad o de amigos que sean analfabetos, que no hayan podido acceder a la lectura de palabra. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo Freire con este texto justamente? No existen analfabetos, porque no hay nadie que no tenga una lectura del mundo, no hay nadie que no perciba el mundo en el que vive. Quizás no ha accedido a su lectura de palabras, por diferentes razones, pero eso no quiere decir que no lea el mundo. Entonces, que de hecho lo hace con un ejemplo muy claro de adultos analfabetos, en términos de lectura de palabras. Entonces, como reflexiones que nos tiene que dejar este texto, o por lo menos son las reflexiones que a mí me gustaría que les queden, eso que ven ahí atrás, ahí, es mi perro. Como reflexiones, ¿qué pretende él? Justamente que entendamos la comprensión crítica del acto de leer. El acto de leer es un acto político. Y no solamente el acto de leer la palabra, que es un acto político sumamente importante porque no todos accedemos, porque hay desigualdad a la hora de acceder a la lectura de palabras, sino el acto político de leer el mundo. ¿Cómo nosotros leemos el mundo que nos rodea? Y por eso la pregunta que yo les hacía con respecto a cómo leen ustedes el mundo o cuál es su lectura del mundo actual, porque en este momento en particular estamos en un contexto sumamente complejo en términos de lectura del mundo, o de cambios, o de pandemia, o de cuarentena, y me interesaba saber cómo ustedes estaban leyendo todo esto, qué piensan de todo esto, qué reflexionan sobre esto, sobre, no sé, estudiar en este contexto, sobre tener una familia en este contexto, sobre estar solos en este contexto, sobre cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, con la salud. Digo, tenemos como muchas cosas para analizar y que va a ser una de las propuestas de trabajo durante este cuatrimestre. Pero bueno, me interesaba un poco retomar de Freire ese lugar. Después, por otro lado,
el concepto de que la lectura del mundo precede a la lectura de palabras, pero que no se pierde en el momento en que nosotros accedemos a la lectura de palabras. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes, ustedes como futuras docentes, nunca deben perder de vista la lectura del mundo. De la lectura del mundo que nosotros hagamos va a ser la propuesta que llevemos al aula. Si yo hago una lectura del mundo acotada de mis alumnos, de sus familias, de sus contextos, de su accesibilidad, voy a hacer probablemente una propuesta acotada de trabajo, que no va a incluir a todos. Entonces, siempre voy a tener que tener en cuenta la lectura del mundo mía, la lectura del mundo de la institución y la lectura del mundo de cada uno de mis estudiantes para poder hacer una propuesta. Por eso es que, por ejemplo, yo les propongo todo el tiempo, bueno, a ver, ¿cómo están ustedes resolviendo esto? ¿Están pudiendo conectarse al aula? ¿Están pudiendo conectarse por mail? Mándenme mensajes, llamen, no hay ningún problema, porque tiene que ver con eso. No todos estamos sobrellevando este contexto de pandemia con las mismas condiciones. Y es importante entender a la educación en este contexto, de esa manera, porque si no, no estamos entendiendo nada, o al menos eso es lo que yo pienso. Hay otros conceptos que también están dentro de la postura de Paulo Freire, que seguramente lo van a ver en otras cátedras también, porque Paulo Freire es un pedagogo muy importante que está presente en la formación docente, que tiene que ver específicamente en este texto con la cuestión de releer los textos. ¿Por qué me parece importante que retomemos el concepto de releer los textos? Estamos acostumbrados a leer y resolver. Y no a leer, releer, reflexionar, escribir, releerme cuando escribo. Por eso muchos de los errores que ustedes tienen son errores de tipeo, porque se escribieron como venían y me lo enviaron. Bueno, no quiero que lo hagan de esa manera. Yo entiendo que tenemos que tener tiempos, ustedes y yo, que tenemos que respetar esas cuestiones, porque son, bueno, líneas institucionales, pero es necesario que se tomen el tiempo para leer los textos, para leer el material, para reflexionar y para leer sus propias traducciones, y esa es la propuesta que les traigo con respecto a esta materia, digamos. Bueno, quizás una de las cosas que también aparecen mucho, y con esto cierro un poco esta reflexión, en sus escritos, es que en su autobiografía lectora, que me encantaron todas y que les agradezco mucho que me las hayan compartido, porque para mí es algo súper íntimo, todos y todas empiezan su autobiografía diciendo, bueno, cuando era niño o niña leía mucho, me leía mi abuelo, me leía mi papá, me leía mi mamá, me leía mi abuela, mi tía, mi hermana. Tenía una relación mucho más directa, me acuerdo de este cuento, me acuerdo de otro cuento, me acuerdo de esta historia, me acuerdo que yo misma escribía, me acuerdo. Y cuando fue más grande, como que fui perdiendo ese contacto con la lectura. Y es algo que a mí particularmente me llama mucho la atención, porque como que hacen todo un recorrido de jardín, quizás hasta la secundaria se corta. Y me acuerdo que quizás leí 1 o 2 libros por obligación, y ahora la verdad es que leo textos que me proponen en las cátedras del profesorado, leo cosas por internet que me interesan, pero qué sé yo, literatura por ejemplo no leo, poesía no leo, cosas que me interesen, que sean extensas, no las leo, o incluso algunos de ustedes han llegado a decir, no leo. Entonces, la actividad próxima, que va a ir en otro video, viene un poco para que empecemos a reflexionar sobre esto. Y los invito a aprovechar este tiempo de cuarentena para amigarse con la lectura, no solo como un deber, sino como placer. Porque no hay nada más placentero para un docente que la lectura.